a sufrir diferentes tipos de cambios. Estos cambios se llevan a cabo a partir de dos procesos importantes, lo que sería la mitosis, pero también lo que sería la meiosis, ¿no? La meiosis solamente, muy abusados con eso, porque son preguntas de examen, ¿verdad? Solamente se lleva a cabo en las células animales, o sea, en este caso en nuestros gametos, ¿no? En organismos de reproducción sexual es donde se lleva a cabo este proceso de la meiosis y se lleva a cabo en específico en lo que serían nuestros gametos, como son los ovocitos o los espermatozoides, ¿no? ¿Qué va a ocasionar la meiosis? Yo creo que ya la mayoría lo vieron, espero que sí lo hayan visto en la prepa, ¿verdad? ¿Qué es esto de la meiosis? Cuando vieron biología, por ahí lo vieron. Pues la meiosis no es otra cosa más que una división de una célula, una fragmentación de una célula para producir 4 células hijas. Obviamente esto no es así como que rapidito, ¿no? Sino lleva diferentes tipos de procesos para que se lleve a cabo, ¿cómo se llama? Esta división. Y bueno, aquí, sobre todo en la parte de la meiosis, vamos a tener dos divisiones, o se va a dividir la meiosis en dos tipos de divisiones celulares. En la primera división, pues le vamos a poner a todo los títulos de cómo se lleva a cabo, más el 1, porque estamos hablando de una primera división meiótica. En esta primera división, lo que vamos a ocasionar es que nuestra célula se divida en dos células. Entonces, va a llevar a cabo diferentes tipos de fases para que se lleve a cabo este propósito, ¿no? La primera fase es la profase. Esta profase lo que va a ocasionar es que haya un apareamiento en nuestros cromosomas y se lleve una asociación entre ellos de tal manera que se genere una recombinación de material. Y para que esta profase pueda suceder, bueno, va a llevar a cabo otras subfases como son el leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y la diacinesis, ¿no? Bueno, esta profase es muy importante, lo vamos a ver en, ¿cómo se llama?, en la parte de división de lo que sería nuestro ovocito. Aquí se los voy a presentar de manera generalizada, pero aplicado a la espermatogénesis, ¿no? Bueno, acuérdense, lleva 5 fases, ¿no? O subfases: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Bueno, el leptoteno lo que va a ocasionar es que haya una condensación de la cromatina, y que condensación significa como aglutamiento, ¿no? Como agrupamiento, como intensificación de la cromatina, de tal manera que se puedan aparear los cromosomas. Entonces aquí las cromátides hermanas se van a condensar y se conectan entre sí mediante, muy abusados, complejos de cohesión específicos de la meiosis. Hagan de cuenta que jugáramos, no sé, han jugado, por ejemplo, sillas voladoras, ¿no? Que les tocan en la mano, bueno, parejas voladoras, perdón, que les tocan en la mano cuando están agarrados entre todos y tienen que correr, ¿no? Con el que le tocaron la mano. Tenemos 2 manos, entonces tenemos 2 parejas, ¿no? Entonces, en este caso, los homólogos, ahí donde nos tocarían a nosotros cuando jugamos parejas voladoras, nos agarran y corremos en sentido contrario de la otra pareja, ¿no? Entonces, eso se llama homólogos, aquellos que están juntos. Entonces, aquí lo que empieza a suceder es que empiezan a aparearse estos cromosomas homólogos, se empiezan a juntar estos cromosomas homólogos. En la parte de cigoteno, aquí lo que vamos a observar es que comienza una sinapsis. Hay una formación ahora, sinapsis es unión. Hay una formación de lo que sería un complejo sinaptonémico, que es este que nosotros estamos observando, ¿no? Fíjense, se condensaron los cromosomas homólogos, o sea, se juntaron los similares, ¿no? Por eso observamos 2 y 2. Y entonces, déjenme le cambio aquí, espérenme tantito. Ay, leptoteno. Ok, ahí está. Bueno, entonces dijimos que se van a juntar los cromosomas homólogos, ¿verdad? En cigoteno. Ay, ¿dónde estaba? Perdón, estaba acá. En leptoteno se juntan los cromosomas homólogos, ahí los tenemos. Ahora, ¿qué va a suceder en cigoteno? Bueno, va a haber una unión entre cromosomas homólogos, son distintos, ¿verdad? Y a esta unión le vamos a llamar complejo sinaptonémico.
Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, aquí van a empezar a unirse filamentos transversos que van a empezar a homologar o a juntar estos cromosomas de tal manera que van a formar bivalentes, ¿no? Dos valencias se van a unir en este proceso de cigoteno a partir de lo que sería el complejo sinaptonémico. Este complejo sinaptonémico, bueno, va a empezar a correr a lo largo, ¿verdad? Ay, de toda esta estructura que estaba abierta, bueno, va a empezar a correr a lo largo de todos nuestros cromosomas. Oh, que la canción, aquí está. De tal manera que los unamos, ¿no? Ya se generó una sinapsis ahora entre nuestros dos cromosomas homólogos y empieza a ocasionarse una recombinación. Estos puntos hablan de una recombinación genética. Entonces, hay un paso de información de cromátide a cromátide o de cromosoma a cromosoma, de tal manera que se genere una recombinación. De ahí que no todos los seres humanos somos iguales, ¿no? En esta parte en específico, en el paquiteno, es donde nosotros ocasionamos esa diferenciación de especie y que, bueno, esta diferenciación, independientemente de que seamos gemelos, ocasiona que tengamos algo diferente, ¿no? Y bueno, esto se lleva en esta subfase de lo que sería nuestra primera división meiótica, ¿no? Entonces, aquí se genera ahora algo interesante, el nódulo de recombinación, ¿no? El lugar específico donde se está llevando a cabo esta recombinación genética. Entonces, estamos hablando de la profase de la meiosis 1, ¿no? Entonces, es profase 1 en la subfase de paquiteno. Muy abusados con eso. Luego viene el diploteno, sigue siendo profase, acuérdense, ¿no? Bueno, ¿qué va a suceder aquí? Empieza esa unión que tenían nuestros cromátides, aquí, este es el nodo, ¿no? Donde hablábamos ahorita. Empieza a disolverse ese complejo sinaptonémico y se empiezan a separar nuestros cromosomas homólogos, ¿no? Y aquí se va a formar otra estructura donde se está llevando a cabo la recombinación, ¿verdad? Y que se va a quedar por ahí unido o que va a marcar esa unidad que ahora le vamos a llamar quiasmas, ¿no? Esa parte recién unida de los cromosomas donde se llevó a cabo la recombinación y le vamos a denominar quiasmas. Y luego en la diacinesis, bueno, estos cromosomas homólogos alcanzan su grosor máximo, cesa esa recombinación o esa síntesis de ARN para generar la recombinación genética. El nucleolo, aquí lo podemos observar, empieza a desaparecer y la envoltura nuclear empieza a desintegrarse, ¿no? Por eso se llama diacinesis, o sea, hay muerte de estas membranas de tal manera que vamos a romperlo, ¿no? Y entonces la siguiente sería la metafase 1, donde estos cromosomas que nosotros estábamos observando por aquí, ¿verdad? Estos que están por aquí, que ya se rompió su membrana nuclear, sí, empiezan entonces a alinearse en la parte ecuatorial de lo que sería nuestra célula. Los quiasmas inciden y los cromosomas empiezan a separarse, ¿no? Aquí vienen unas células muy importantes que son los microtúbulos que van a empezar a jalar a nuestras cromátides, ¿no? Estos microtúbulos tienen diferente nombre de acuerdo a la posición donde se encuentran, pero bueno, empiezan a jalar a nuestras cromátides para alinearlas en la parte central. Esto sucede en la parte de la metafase, ¿no? En la parte de la anafase, ahora, estos que estaban en la parte central, los empiezan a jalar hacia la parte periférica, ¿no? Separan a los homólogos, a los iguales, acuérdense, los separan y se empiezan a cortar los lugares de las cromátides, ya no están en el centro, ahora se van hacia la parte del uso mitótico y se forma, ¿cómo se llama? Empiezan a generar lo que van a ser nuestros cromosomas haploides, ¿no? Haploides porque ahora los vamos a separar. Y ya en la telofase, bueno, estas células hijas, bueno, la parte de lo que sería nuestra membrana tenemos a las hijas con dos pares de cromosomas homólogos, ¿no? Entonces aquí les llamamos
cromosomas 1N en cada una de nuestras células hijas, pero acuérdense, siguen siendo dobles, ¿no? Porque tenemos dos células diploides con ADN todavía doble, ¿no? O sea, doble porque tenemos esto que tenemos aquí, ¿no? O sea, tienen todavía dos pares de cromosomas, por eso se llama 2N. Aunque sean de un solo tipo de cromosomas, ¿no? 1N, pero con dos dobles cargas. La segunda división meiótica, lo que va a estas dos se separen para que nuestra célula sea 1D. Sigue siendo 1N, pero ahora va a ser 1D, es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a volver a empezar otra vez las fases. En la profase 2 dijimos que se iba a, ¿cómo se llama? A engrosar, ¿no? Nuestras cromótides van a empezar a engrosarse otra vez. Vamos a observar lo mismo que observamos en la parte anterior. Se parte del centro, parte de metafase, otra vez en la parte de anafase se van a separar gracias a la formación del uso mitótico y los microtúbulos que los van a empezar a jalar. En la parte de telofase, bueno, se van ahora sí ya a separar nuestras dos células, va a sufrir la citocinesis, ¿verdad? Por división de lo que sería la parte celular y va a formar ahora sí las dos células hijas 1D, ¿no? Una sola cromátide. Entonces, esto es el final de lo que sería la meiosis, formar 4 células hijas, ¿no? Y esto es lo que observaríamos. Este es un resumen de lo que nosotros observaríamos en todo ese proceso de la meiosis, ¿no? Una cosa muy importante es de que, por ejemplo, la parte femenina se queda detenida en esta parte de la profase 1, no avanza porque tiene diferente tipo de formación o diferente tipo de desarrollo de las células masculinas, ¿no? Las células masculinas se empiezan a dividir y, bueno, esperan en esta porción, bueno, hagan de cuenta que las dos esperan en la parte de la adolescencia, pero en la parte de los hombres se detiene hasta que en la adolescencia empecemos a producir las espermátides, ¿no? En nosotros no, en nosotros se queda mucho antes porque va a permitir que esa parte de la adolescencia simplemente se active esta división meiótica, y entonces pueda generarse esta célula hija huevo que nosotros vamos a secretar, ¿verdad? Cada cierto periodo mensualmente, ¿no? Y bueno, para ellos, otra diferencia es que sus 4 células hijas son viables, para nosotros no. Solamente una célula hija es viable y las otras 3 quedan como remanentes para ayudar el proceso de la fecundación. Muy bien, entonces esto es lo que nosotros vamos a observar en nuestras células sexuales masculinas y femeninas, ¿no? Obviamente durante todo este proceso puede ser que algo pase, ¿verdad? Y que estos cromosomas no se alineen, no se recombinen, no se separen de manera correcta, las células hijas no generen esa división haploide y 1D, y entonces puedan generar algún tipo de anomalías cromosómicas. Estas anomalías, pues obviamente tienen que ver con que estos cromosomas no se separaron, no se dividieron, no se recombinaron correctamente y nos puede ocasionar nulisomías, donde hay falta del par de cromosomas homólogos, monosomías, donde quedó un solo cromosoma, y trisomías, donde tenemos 2 cromosomas homólogos y un cromosoma extra, ¿no? Entonces, son diferencias que nosotros podemos observar en esta parte de la recombinación de nuestros cromosomas en el momento de la meiosis, ¿no? Una de las trisomías características, bueno, es el síndrome de Down, que tiene que ver con el cromosoma 21, ¿verdad? Que se le agregó otro cromosoma por ahí y, bueno, nos ocasionó este tipo de patología, ¿no? Y que, bueno, ahí están las características que nosotros hemos observado en personas con síndrome de Down, ¿no? Y que son muy particulares y por eso decimos que esta persona tiene síndrome de Down. Bueno, no nada más se genera alteraciones en la parte física, también en la parte del desarrollo de sus órganos, vamos a ver más adelante cómo también
ustedes a lo mejor si tienen algún familiar con síndrome de Down, podemos observar que ellos tienen problemas cardíacos, problemas motrices, problemas con sus articulaciones, problemas respiratorios, ¿no? Hay muchas situaciones que van a ocasionar con ellos, problemas visuales. Bueno, y también hay otra enfermedad que se llama el síndrome de Turner. El síndrome de Turner se ocasiona sobre todo en mujeres y podemos observar estas mujeres con cuello muy corto, hombros anchos, son niñas de tamaño muy bajito, muy característico el síndrome de Turner, y que puede ocasionar incluso en ellas disfunción reproductiva, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que vamos a estar viendo poco a poco y que tienen que ver con esta parte de la meiosis, ¿no? Y que se ocasionan, obviamente, por una mala disociación o apareamiento de nuestros cromosomas. Bueno, entonces, hablábamos que la espermatogénesis tiene que ver con la formación de los espermatozoides, ¿no? Y que, bueno, la finalidad de que se produzcan estos tipos de gametos, pues es llegar a la fecundación, ¿no? Que a fin de cuentas estos gametos se unan entre sí, porque son, hagan de cuenta que son cromosomas homólogos, se tienen que unir para llevar a cabo la formación de un nuevo ser a partir de un ovocito, a partir de un cigoto, ¿no? De una célula huevo cuando estos dos se unen y que nos da origen al cigoto. Entonces, esto se lleva a cabo, por un lado, con la formación del espermatozoide, por un otro lado, con la formación del ovocito y en la gametogénesis, ¿no? Bueno, la gametogénesis es muy importante porque es lo que nos define como seres vivos, es lo que nos permite la preservación de la especie y todo surge, fíjense muy bien, desde la segunda semana de desarrollo. O sea, nuestros papás tuvieron relaciones sexuales, los dos gametos se unieron, se llevó a cabo la fecundación y en el transcurso de la segunda semana de que estos gametos se unieron, se fecundaron, se formó el cigoto, empieza a generarse unas células que se llaman células germinales primordiales. Aquí esto ya está muy avanzado, lo vamos a ver ahora que estemos en fecundación. Ya está muy avanzado, pero en esta segunda semana de desarrollo de nuestra célula en desarrollo, migraron unas células que se llaman células germinales primordiales a no se crean. Migraron unas células se le llama epiblasto, del epiblasto a lo que serían nuestro saco vitelino. En esta segunda semana de desarrollo, ya van a ver después por qué se llama epiblasto y células germinales. Después, bueno, se diferencian y se forman células germinales primordiales. Estas células llegan a esta porción de nuestro saco vitelino, hagan de cuenta que maduran en este saco vitelino, que este saco vitelino, ya luego vamos a ver que es una bolsita que está en el desarrollo de nuestro embrión, y después del saco vitelino van a permanecer ahí de la segunda a la cuarta semana y van a empezar a migrar por lo que sería nuestro tubo digestivo primitivo. Si se fijan, empiezan poquitas y van creciendo muchas, ¿no? Aquí hay un proceso de mitosis para que las células se reproduzcan, se generen más células hijas y entonces estas puedan llegar hasta lo que serían estas porciones que se llaman crestas genitales o gónadas en desarrollo, y bueno, se vayan ubicando en la porción que va a dar origen a lo que serían los testículos o los ovarios, ¿no? Entonces, aquí todavía no sabemos qué es. Todos nosotros, cuando estamos en este proceso, estamos desarrollados como niñas, todos somos niñas. Ya nada más después vienen las hormonas, vienen los diferentes factores para decir, ¿sabes qué? No voy a ser niña, voy a ser niño, y bueno, ya se cambie y sea niño, ¿no? Pero en este momento todos somos, hagan de cuenta, niñas, entonces se van a migrar estas células germinales primordiales a estas gónadas en desarrollo, donde siguen sufriendo estos procesos de mitosis hasta que se empiece a diferenciar como tal nuestras células, ¿cómo se llaman? Gonadales, ya sean masculinas o femeninas, ¿no? En el caso de los chicos, acuérdense, dijimos que, bueno, ellos van a tener ahí miles y millones de células hijas en desarrollo, ¿no? O esperando que se desarrollen a partir de la adolescencia. En el caso de nosotras, no. Nosotras vamos a tener esa misma cantidad, chorros de millones, dice por ahí su libro, ¿verdad? Y vamos a terminar
bueno, van a empezar a sufrir apoptosis, van a morir y vamos a tener nada más 400 viables a el momento de la adolescencia, ¿no? Entonces son cosas diferentes tanto en la parte de la mujer, en la parte del hombre, y que nos permiten a nosotras como mujeres tener un periodo de inicio que se llama la menarquia y un periodo de término que se llama menopausia, ¿no? Entonces, durante ese periodo, nosotros vamos a generar la maduración de nuestros 400 ovocitos, ¿no? Pero todo inicia, decíamos, en la segunda semana de desarrollo, ¿no? Desde ahí empezamos a trabajar esta parte de nuestra gametogénesis, ¿no? Entonces, voy a irme aquí rápido con lo de espermatogénesis porque ya lo vieron y lo tienen por ahí. Todas esas células germinales primordiales, bueno, se genera su almacenamiento en lo que serían nuestros testículos, ahora como espermatogonias. Ya no se llaman células germinales primordiales, sino se llaman espermatogonias. Estas espermatogonias van a estar en la parte basal de lo que serían nuestras células de Sertoli o células sustentaculares. ¿Por qué sustentaculares? Bueno, como su nombre lo menciona, los sostienen, los mantienen, los cuidan. Entonces, hagan de cuenta que son células nodrizas que van a estar cuidando a estas espermatogonias para que cuando llegue la adolescencia, bueno, empiecen a transformarse y lleven una serie de cambios que se llaman diferenciaciones espermatogénicas, como es esta parte de la espermatogónica, esta parte espermatogónica que, bueno, nuestras células, déjenme, estas que yo tenía aquí, que eran los espermatogonios, ¿verdad? Van a empezar a diferenciarse, van a cambiar de forma, a cambiar de aspecto y se van a diferenciar, en estas células, que son células de tipo claro, células de tipo oscuro. Primero son oscuras, que se llaman tipo A, después se transforman en células claras, que son un poquito más grandes, y estas células claras, cada una de estas células claras va a sufrir proceso de mitosis y va a generar células tipo B. Estas células tipo B, bueno, se van a diferenciar y van a dar origen a espermatocitos primarios. Obviamente este es un proceso cíclico, no se está llevando a cabo todo el tiempo, bueno, aunque sí todo el tiempo, pero bueno, espera unos días, produce, espera otros días, produce, espera otros días, produce. Por eso los hombres pueden producir espermatozoides desde su adolescencia hasta que se mueren, ¿no? Y nosotras no, por eso tenemos la menarquia y la menopausia. Bueno, entonces, estas células tipo B dan origen a espermatocitos primarios con carga 2N y 4D. Pero tenemos que separarlos, ¿se acuerdan? Porque vamos a producir 4 células hijas, ¿no? Entonces, aquí es donde empezamos la meiosis 1 que les decía hace ratito, ¿no? Ya como espermatocitos primarios. Sufre todo el proceso de meiosis y genera en esa meiosis 1 2 células hijas que se van a denominar espermatocitos secundarios. A esto le denominamos fase espermatocítica, ¿no? Y acuérdense que son un solo cromosoma, pero tiene 2 cromosomas todavía homólogos, ¿no? Por eso se llama 2D. Después, estas células, estos espermatocitos primarios sufren meiosis 2, y generan nuestras 4 células hijas, que a estas células hijas eran espermatocitos primarios, ahora son espermátides. Hagan de cuenta que ya tienen toda la carga para formar un espermatozoide, pero no parecen espermatozoides, ¿verdad? Siguen siendo células con sus citoplasma, ¿no? Entonces, estas espermátides van a empezar a transformarse, van a sufrir aquí un ciclo muy importante que se llama la espermiogénesis, donde van a transformarse de células como una célula normal que nosotros conocemos redondita, ¿verdad? Van a sufrir una remodelación celular para transformarse en un espermatozoide, ¿no? Entonces, estas células, déjenme ver, van a generar diferentes fases de cambio, de transformación, donde tenemos una célula huevo. Esta célula huevo se va a volver como ovaladita, ¿no? Y fíjense aquí los principales actores. Déjenme ver qué dice ahí. Ok.
La primera fase es la fase de Golgi, porque aquí el aparato de Golgi va a empezar a generar la presencia de gránulos. Estos gránulos van a ocasionar que se forme nuestra vesícula acrosómica, esta que nosotros observamos aquí. Van a generar también que se empiecen a formar a partir de los centriolos estos axoncitos que nosotros vemos por aquí como así como alargaditos también. Con el centriolo, ¿verdad? Y de tal manera que generen como pequeños hilitos, ¿no? Que se van a estar desarrollando. Después viene la fase de casquete. Vean el núcleo. El núcleo está en el centro. Aquí se le pega la vesícula acrosómica y empieza a cambiar de forma, ¿no? Aquí la vesícula acrosómica crece más y observamos como si fuera un capuchoncito que se le está poniendo ahí a nuestro núcleo. El núcleo se está deformando, ¿no? Vean la parte del centriolo, cómo empieza a generar estas hifas, y estas hifas va a formar una estructura que se le llama el manguito. Hagan de cuenta, no sé si han visto, por ejemplo, cuando hay una construcción que están las varillas, ¿no? Que cuando las varillas están sueltas, bueno, no pasa nada. Hagan de cuenta que son estos centriolos que están formando los filamentos, ¿no? Las varillas se empiezan a juntar y van a ir diferenciando esta estructura del manguito. Muchas varillas se juntan y forman esta estructura, ¿no? Y después, bueno, ¿cómo se llama? El contenido nuclear se condensa, pero fíjense cómo este citoplasma también está cambiando, ¿no? Y ahora viene la fase de acrosoma, donde observamos, ¿no? Cómo el citoplasma cambia de forma. Esta parte del centriolo está creciendo con estas hifas y va formando lo que sería nuestro acrosoma o nuestro flagelo, más bien. A partir de la formación del acrosoma, el citoplasma cambia de forma, se hace un poquito más alargado. El núcleo también, fíjense como la porción del manguito ya se unió en esta sola estructura que tenemos aquí, para dar lo que sería la parte del centro o la parte del centro de nuestro espermatozoide, y donde se van a unir aquí junto con el manguito muchas mitocondrias, junto con los filamentos del manguito, esas, que les decía, varillas, ¿verdad? Se van a unir y van a juntar ahí muchas mitocondrias. El núcleo ya se volvió periférico, el acrosoma que nosotros teníamos aquí, se fue hacia la parte, hacia una parte periférica, ¿no? Hacia una porción de nuestro citoplasma. Se genera ya la definición completa de nuestro manguito y ahora tenemos la fase de maduración. Miren, todas estas verdes serían las mitocondrias que se están uniendo a esta parte de la formación de lo que era nuestro manguito. Ya la cabeza, bueno, ya podemos ver la formación de la cabeza de nuestro espermatozoide. El acrosoma que estaba en la punta se empieza a ir más o menos de la parte media a la parte final de lo que sería la cabeza de nuestro espermatozoide. El citoplasma empieza a transformarse, ¿verdad? A quedar de manera diferente. Ya tenemos todo lo que sería nuestra vaina mitocondrial ya formada junto con las hifas que formaron nuestro manguito. Tenemos un anillo y tenemos la parte del flagelo. Aquí no se ve, pero ya tenemos la parte del flagelo, ¿no? Y ahora se genera la fase de espermiación, donde ya viene la maduración de nuestros espermas como tales, se liberan de lo que eran las células de Sertoli que veíamos ahorita y empiezan a migrar para generar su diferenciación, ¿no? Miren, aquí es donde estábamos con las espermátides, salen de lo que sería la parte del citoplasma, a esto le vamos a llamar cuerpos residuales, como veíamos anteriormente. Se secretan los espermatozoides, bueno, aquí ya están los cuerpos residuales, y los espermatozoides empiezan a migrar por lo que sería el túbulo seminífero, ¿no? Aquí es como lo observaríamos de una manera gráfica, ¿no? Las espermatogonias que se diferenciaron en espermatogonias obscuras, bueno, estas son las oscuras. Estas se diferencian en claras. Estas claras empiezan a diferenciar lo que serían los espermatogonios tipo B. Estos B se empiezan a madurar y producen el espermatocito primario, el espermatocito secundario, las espermátides
que empiezan a madurar en sus diferentes fases, por eso los observamos aquí con diferente forma, se liberan, este ya es un cuerpo liberado, se liberan y las espermátides migran por este túbulo seminífero, ¿no? Pero mientras están aquí, bueno, ellas son sostenidas, protegidas, nutridas, de tal manera que esta célula de Sertoli, bueno, esta es una célula porque aquí hay un núcleo y esta es otra célula porque aquí hay otro núcleo, ¿no? Y aquí vemos cómo se va generando la separación de la célula de Sertoli. Bueno, empiezan a madurar para ya tener nuestras espermátides, ¿no? Aquí también, bueno, hay diferentes anomalías cromosómicas, anomalías también morfológicas, cromosómicas, porque acuérdense, tiene que ver con la parte de que estamos hablando de la meiosis, ¿no? Y que no se hayan separado por completo o que hayan quedado por ahí algunos con trisomías, ¿no? Y esto puede llegar a generar también incluso esterilidad. Y anomalías morfológicas en la parte del espermátide, que en estas subfases de casquete, de acrosómica y todos esos, algo no se haya formado correctamente, incluso que las mitocondrias no hayan migrado esa parte del cuello de nuestro espermatozoide y no tengan movilidad, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con anomalías morfológicas. Pueden ser que tengan dos cabezas, dos flagelos, un flagelo, sin flagelo, cabezas grandes, cabezas pequeñas. Todo esto va a ocasionar esterilidad. ¿Alguna duda con esta parte de espermatogénesis? Si se fijan, es muy sencillo, ¿no? Y bueno, ahí se los había comentado en el video también ahí de la clase. Ahí lo tienen, ¿no? Entonces, en cuanto al hombre, pues es muy fácil, ¿no? Es muy sencillo su concepto, nada más lo que pudiera llegar a tener problemas, bueno, sería la parte de la meiosis o la parte de la espermiación, ¿no? Cuando el espermátide se está transformando. En el caso de nosotras, no. En el caso de nosotras todavía es más complejo, más difícil y hay muchas cosas que están sucediendo al mismo tiempo, como son cambios a nivel, bueno, también en el hombre hay cambios hormonales, en ese momento. No lo mencioné porque dijimos que lo íbamos a ver el lunes, pero hay diferentes cambios hormonales que van a estar sucediendo que también van a influir en esto, ¿verdad? La principal hormona, bueno, es para que en esta parte de la adolescencia iniciemos, tanto hombres como mujeres, esa maduración de nuestros ovocitos o de nuestras espermatocitos y que se lleve a cabo esta diferenciación, ¿no? O esta maduración. En el caso de la gametogénesis, bueno, se lleva a cabo, pues obviamente en el ovocito, ¿verdad? Cuando se está desarrollando nuestro ovocito y está sufriendo diferentes tipos de transformaciones, ¿no? Nuestro ovocito, bueno, es una célula germinal que maduró y que se diferenció como femenina a partir de esa diferenciación o esa no diferenciación más bien a partir del proceso hormonal también, ¿no? Y sustancias que están diciendo que no va a ser niño, que vamos a continuar como niñas y bueno, empieza el desarrollo de diferentes estructuras. Aquí nuestro ovocito, bueno, al inicio es un ovocito simple, sencillo, que tiene una sola capa de células. Aquí está nuestro núcleo que es el que tiene la carga cromosómica y va a estar protegido por esta sustancia que está alrededor que se llama zona pelúcida. No es otra cosa más que una malla de glucoproteínas que lo van a estar protegiendo. ¿Se acuerdan que les dije que aquí nada más uno de nuestras células hijas era viable? Bueno, esta es una célula hija y aquí podemos observar a la otra célula hija que, bueno, no desapareció, sino se le queda aquí absorbida para que le ayude a que este ovocito empiece a diferenciarse, ¿no? O empiece a generar sus diferenciaciones. Nosotras guardamos nuestros folículos en nuestros ovarios. Ahí están guardados nuestros 400 células foliculares y bueno, ahí también en el ovario es donde se va a generar esta diferenciación de nuestros folículos cada mes, ¿no? Cada ciclo menstrual. Bueno, entonces, en esta ovogénesis ya decíamos eso, ¿no? Lo de la menopausia ya. Esto también ya. Bueno, esto es nada más para que vean cómo les decía yo, ¿no? Que teníamos millones y millones de espermatocitos, de ovocitos desde que estamos en desarrollo en el vientre de nuestras mamás
y que van a ir disminuyendo y que, bueno, vamos a llegar a tener 400 ovocitos para nuestra vida adolescente, ¿no? Y también como en los espermatocitos, bueno, hay ovocitos primarios, hay ovocitos secundarios y está el óvulo que ya va a ser fecundado, ¿no? Entonces, esto también lleva diferentes fases, diferentes desarrollos y vamos a ver cómo se lleva a cabo, ¿no? Bueno, tenemos nuestra ovogonia, dijimos que las ovogonias, ¿verdad? En la segunda semana de desarrollo iban a migrar, iban a sufrir mitosis, se iba a formar nuestro ovocito primario con una carga 46XX o 2N y 2D, ¿no? Y bueno, esta es una célula germinal única que vamos a tener nosotros cuando recién nacemos, y es a partir de aquí donde se va a generar la formación de la célula pelúcida, ¿no? Bueno, aquí se detiene, no va a pasar nada, estamos en profase, muy abusadas, en profase, y decíamos que se iba a quedar ahí detenido, ¿verdad? Y se secreta el factor inhibidor de la meiosis que hace que se detenga, ¿no? Si no se secretara este factor, bueno, sigue madurando nuestro ovocito. Esto es muy raro, pero bueno, puede ser uno en un megatrillón o no sé, billón o no sé, ¿no? Pero bueno, se secreta y hasta ahí se queda nuestro ovocito primario con las características que les decía, una sola capa de células que lo va a proteger, que se llaman células foliculares, y nuestro ovocito en la parte interna, ¿no? Ok. En una etapa fetal tardía, más o menos en el 7º o 9º mes de desarrollo, bueno, estos ovocitos primarios entran en división meiótica y esta fase se detiene en diploteno. Ahí se queda detenido y no pasa nada hasta que nosotros empezamos la etapa de la pubertad. ¿Quién dice que ya empezamos la etapa de la pubertad? Bueno, el sistema nervioso. ¿A partir de qué? Bueno, a partir de que él reconoce, ¿verdad? ¿Cuántos días han transitado nuestra vida? A partir de que dormimos y despertamos. Y esto le va dando a nuestro sistema nervioso la cuantificación de nuestros días, ¿no? Y después, bueno, ya empezamos nuestra maduración en la pubertad, más o menos entre los 12 y los 15 años, con aproximadamente 10,000 ovocitos. Acuérdense, eran millones y ya nada más son 10,000, ¿no? Pero se reducen, les decía otra vez, hasta 400. Bueno, algo interesante aquí, si nosotros no iniciamos la pubertad en este periodo, que sea antes o que sea después, puede ocasionarnos cáncer cervicuterino y cáncer mamario. Entonces, son cosas interesantes con esto, ¿no? Y esto, bueno, va a transitar desde la pubertad hasta la menopausia, cuando se terminen estos 400 folículos, y que aquí es donde tenemos la menopausia más o menos a los 50 años de edad, ¿no? Independientemente de esto, bueno, súmenle, ¿no? Más o menos. Si yo inicié a los 10 años, bueno, vean cuántos periodos vamos a tener por año, 12, ¿no? 12 entre 400 y más o menos calculamos la fecha en que nosotros vamos a tener nuestra menopausia. Bueno, ya se quedó detenido ahí en diploteno de la profase 1 y se va a reanudar nuestra meiosis cuando nosotros tenemos nuestro ciclo menstrual, ¿no? ¿Por qué no avanza? Ok. Entonces, aquí estamos en meiosis 1, se detuvo y ya continuamos y entonces esto se lleva a cabo también por activación de las hormonas, ¿no? Bueno, esto que nosotros teníamos al inicio empieza a cambiar de ser unilaminar, se va a formar multilaminar, muchas láminas o muchos estratos, gracias a lo que sería nuestra hormona folículo estimulante, ¿no? Que está sucediendo acuérdense, en la pubertad. Era un tejido, lo vamos a ver con histología, un tejido cúbico, ahora es un tejido estratificado, ¿no? Y se va a diferenciar ahora la formación de lo que sería nuestra teca folicular de nuestra zona pelúcida que nosotros estamos viendo que se estaba protegiendo a nuestro ovocito, ¿no? Ok. Esto es lo que teníamos al inicio histológicamente y ahora lo podemos observar de esta manera, ¿no? Nuestro ovocito de ser unilaminar, una sola lámina, una sola capa, ahora es multilaminar.
Bueno, empiezan a madurar gracias a las hormonas que les está diciendo que lleven a cabo esa diferenciación, esa maduración. Y estas células que lo estaban cubriendo empiezan a crecer desmedidamente de muchas células, pero ya con el paso del tiempo, estas células empiezan a sufrir apoptosis y empiezan a formar estos pequeños espacios que se llaman antro folicular o espacio antral, ¿no? Empiezan a morir de tal manera que nuestro ovocito vuelve a quedar con algunas cuantas células que lo van a proteger, como lo observamos aquí. Cada uno de estos espacios, bueno, son espacios donde murieron nuestras células y se empezaron a formar antros foliculares, ¿no? O espacios antrales. Pero fíjense cómo nuestro ovocito está en el centro y después nuestro ovocito se va a desplazar hacia la periferia gracias a que este líquido, bueno, lo hagan de cuenta que lo presiona y lo lleva a una parte periférica. En esta parte periférica, bueno, las células que restaron de esta parte folicular se les va a denominar ahora cúmulo oóforo. Y bueno, junto al cúmulo oóforo vemos todavía estas células foliculares que están protegiendo a nuestro ovocito y le vamos a llamar corona radiante. Ya no células foliculares, sino corona radiante. El que protege a nuestro ovocito sigue siendo la zona pelúcida, ¿no? Y junto a él, esa parte de la célula hija que se formó en esta meiosis 1, que se llama el primer cuerpo polar, ¿no? Entonces, cambia su forma, déjenme ver eso, cambia su forma, cambia su aspecto. Aquí vemos, de acuerdo a lo que dice Kirschenbaum en histología, cómo se le van pegando estas células foliculares, cómo se van ensamblando, ¿no? Y como ya tenemos nuestro líquido antral o nuestro antro o nuestro licor folicular y estas células de la granulosa que se transformaron en el cúmulo oóforo, ¿no? Aquí ya está listo en ese día 14 más o menos para llevar a cabo su ovulación, ¿no? Entonces, nuestro ciclo va a ser un ciclo repetitivo donde se está madurando una célula folicular, se diferencia, se diferencia, se produce la ovulación en el día 14 y esta célula que quedaban como restos celulares empiezan a sufrir cambios, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a empezar también, bueno, no vamos a empezar, vamos a ver a la par que se está desarrollando no nada más el ciclo bárico donde se están llevando a cabo la maduración de nuestros folículos, sino también en la parte de nuestro útero está sufriendo cambios, está sufriendo una transformación en lo que es la parte de nuestro endometrio y a este le vamos a llamar ciclo menstrual. En esta fase del ciclo menstrual está también dividida en diferentes fases, como es la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora, que no nos dice otra cosa más que los cambios que va sufriendo el endometrio a lo largo del mes, que tenemos sangrado o que no tenemos sangrado, ¿no? Y la parte del ciclo bárico, bueno, esta parte de maduración de nuestros folículos se divide en dos, la fase folicular del crecimiento, llega la ovulación y esas células que les decía ahorita que quedan como resto, sufren lo que sería la fase lútea, ¿no? Todo eso está ayudando, miren, aquí lo podemos observar junto, están creciendo los folículos, se están madurando, aquí vienen las hormonas presentes, ¿no? Este es el endometrio, cómo cambia el espesor de nuestro endometrio de acuerdo a esta fase de maduración, también inducido por el estrógeno, una hormona. Aquí están los días donde se está secretando y cómo el sistema nervioso, sobre todo en esta parte, el hipotálamo y la hipófisis, tienen que ver con la secreción de estas hormonas, ¿no? Sufrimos la ovulación, pero lo que resta de nuestros tejidos también sufren una transformación. ¿Se fijan cómo está como amarillento esto? Bueno, lo que ocasiona es que hay mucha secreción de colesterol y esto ocasiona que nuestro, en este caso ya no es folículo primario secundario o folículo de Graf, ahora se transforma en un cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo le dice al endometrio, no te mueras. ¿Por qué? Porque, bueno, está secretando hormonas como la progesterona y el estradiol para que esto se mantenga. ¿Por qué? Porque está esperando para ver si hay una fecundación. Si hay una fecundación, bueno, este grosor del endometrio de nuestro útero
se mantiene, porque aquí es donde va a venir el huevo a nutrirse, a llenarse de esos nutrimientos y crecer. Pero si no hay fecundación, entonces le dice endometrio, muere, y es donde viene nuestra fase secretora y es donde viene nuestros periodos mensuales, ¿no? Y bueno, aquí es como vemos esto. Si hay fecundación y si llega en la célula huevo y se implanta aquí, bueno, ahora este cuerpo lúteo se mantiene por unos días más, lo vamos a ver más adelante, y cuando ya no es necesario que ahora este endometrio se transforma en los componentes que van a dar origen a nuestra placenta, este cuerpo lúteo, se transforma ahora en un cuerpo albicans. Hagan de cuenta que le quitan los nutrientes y se empieza a morir y queda como un resto, como un vestigio en lo que sería nuestro ovario. Hagan de cuenta como una pequeña cicatriz que quedó en nuestro ovario, ¿no? Y el endometrio, bueno, se mantiene y va a sufrir algunas transformaciones para dar origen a la placenta. Bueno, entonces, este cuerpo lúteo decíamos que va a secretar lo que serían los estrógenos, la progesterona, secreta en las hormonas folículos estimulantes y luteinizantes que tenemos por ahí, empiezan a disminuir. Si no hay embarazo, bueno, se mantiene lo que les decía el cuerpo lúteo, mantiene el endometrio gracias al estrógeno, a la progesterona y, esto sí no hay embarazo. Y si no hay, bueno, se produce la muerte de nuestro endometrio y hay la menstruación, ¿no? Pero si hay embarazo, bueno, se mantiene el cuerpo lúteo, se mantiene la secreción de las hormonas hasta que ya se produce la placenta y por lo tanto ya no hay menstruación. Bueno, esto es en la mayoría de las personas, ¿no? Hay niñas que sí pueden seguir teniendo menstruación por diferentes tipos de conceptos, ¿no? Entonces, otro punto que habla es esta parte de la ovulación, que bueno, esto está generando también cambios, ¿verdad? Y que nada más ocurre una vez en cada ciclo menstrual. Y que bueno, en la menstruación se rompe gracias a este cúmulo óforo que se está formando aquí, pero también se produce aquí en esta porción de nuestras células una transformación en el epitelio que se le llama estigma. Este estigma, bueno, lo que hace es que se disminuya, ¿no? ¿Gracias a quién? Bueno, pues gracias a nuestras hormonas. Luego se las presento a las hormonas. Y lo que hace es que, bueno, todo el líquido que tenemos aquí adentro de nuestro folículo secundario ocasione como un tipo de presión, ¿no? Entonces, se rompe el estigma. Incluso este estigma, hagan de cuenta que induce la pared de nuestro ovario para que se adelgace y de esa manera la presión que tiene el líquido ocasione que se desplace hacia lo que serían nuestras tubas uterinas en su porción más externa junto con esta parte final de las tubas uterinas que serían las fimbrias. Estas fimbrias, hagan de cuenta que se van pegando, ¿no? Que es un guante que se va pegando a lo que sería nuestro ovario para que nuestro ovocito no se pierda, sino que sea absorbido con estas fimbrias y ahora por desplazamientos peristálticos, por contracciones, empiecen a desplazarse a lo largo de lo que sería nuestra tuba uterina para llegar a esta porción que se le conoce como la ampolla y ahí esperar al espermatozoide para que sea fecundado, ¿no? Entonces, esto hace nuestro ovocito y el espermatozoide viene por acá, lo fecunda aquí vemos a los espermatozoides abusivos fecundándolo, sufre una transformación nuestro ovocito y bueno, se va al endometrio y aquí es donde sufre la implantación, ¿no? Algo muy interesante aquí, se me pasó, es que este adelgazamiento se sucede por el activador del plasminógeno, ¿no? Esta es una sustancia muy interesante que se está ocasionando aquí. Y bueno, no sé si a algunas les ha pasado, pero bueno, cuando estamos ovulando incluso nos duele, ¿no? Y esto, bueno, sucede por las prostaglandinas que se están secretando en este proceso de la ovulación, que hacen que sintamos así como un pequeño piconcito o un pequeño dolorcito, de tal manera que es cuando se está rompiendo la membrana de nuestro ovario, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí?
O sea, Maestra, yo tengo una duda, pero es sobre la tarea. ¿qué? Que si nada más podemos utilizar la aplicación que nos indica ahí. De preferencia, sí. Se meten a su correo y en su correo, en la parte derecha, tienen 9 puntitos, ¿no? Ahí en esos 9 puntitos le dan, se desplazan hacia abajo y ahí está el mapa mental de Google, ¿no? Entonces, no tienen que descargarlo ni nada, ahí lo pueden usar directamente. ¿Sí? La presentación no la va a subir a la plataforma. No, pues ahí está en su video, ¿no? En los videos que están ahí en la plataforma de ovogénesis, espermatogénesis, ahí está. No, gracias. Buenos días, disculpe, quería saber si podría consultarle algo al final de la clase, algo personal. Ajá, está bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? El lunes voy a continuar con esto, luego continúo un poquito más con lo de las hormonas. Sí, Cintia. Ok, es que yo ya hice el mapa y saqué, bueno, según yo saqué el link, pero si se abre el link, abre nomás la imagen del primer cuadro, el título, entonces no sé cómo se saca el link o si ya después sí aparece completo. En teoría sí aparece completo, nada más cuando lo graben, algo importante ahí, cuando lo graben, pónganle compartir. Si lo dejan como para mí nada más, no lo voy a poder ver. Si lo dejan en compartir con el público, por así decirlo, sí lo voy a poder ver. Entonces nada más chequen que sí